La actitud de James ante su medio, este medio de expresión, fue predominantemente intelectual y anarquista. Es un magistral trazador de caracteres humanos, de la sutileza de las emociones, de los matices de las conductas. El personaje, por ejemplo, de Isabel Archer, ha fascinado a generaciones de lectores por muchos motivos. Es una mujer inteligente, rica, dotada de una indiscutible belleza. También es una persona emotiva, con sentido de humor, divertida y amistosa. Y a muchos de los lectores no nos extraña la sucesión de hombres que se enamoran de ella a primera vista. ¿Quién no lo haría? Claro. Algunos de ellos con intensidad volcánica. Sin embargo, de todos sus pretendientes se decide por el menos conveniente. Henry James, soltero empedernido, tenía un respeto extraordinario por la institución del matrimonio. Las claves del error de Isabel solo están dentro de ella misma. James no las explica. Es el propio lector, en este caso ustedes que son los lunares, los que debemos hallarlas. Probablemente en su carácter de heroína cuya grandeza de espíritu y amplitud de conciencia guían lo más profundo de sus actos. Se ha dicho que Isabel es la versión femenina del propio Henry James, y de ahí la riqueza infinita del personaje. Por último, ¿qué versión de este retrato de una dama leer? Lógicamente, la última de 1908, que es al fin y al cabo la que el autor dio como definitiva. Si nuestros lunares disfrutan de ella tanto como es de prever, lo normal es que inmediatamente emprendamos la lectura de la primera, ¿no? Vamos a buscar alguna de las dos y vemos qué pasa. Vamos a hacer la pausa y regresamos con las curiosidades que encontré. Vamos y regresamos. A pesar de haber sido capaz de crear algunos de los caracteres femeninos más extraordinarios de la narrativa moderna, como Isabel Archer, en el libro que tenemos el día de hoy del retrato de una dama, las relaciones de James con el bello sexo, como muchos le llamarían, se sabe que fueron prácticamente inexistentes. Jamás se casó, ni se conocieron intenciones de hacerlo. Una sentencia de James en ese sentido se ha hecho paradigmática y dice así: casarse no es una necesidad, sino el último y el más caro de los lujos. A pesar de que en su vida apenas existen sucesos llamativos, puesto que toda ella se hallaba inmersa en la más exquisita corrección, si es cierto que su vida social era muy intensa, todo ello, unido a algunas de las claves sacadas de sus novelas, ha dado párvula a su presunta homosexualidad. De ser cierta, hubiera sido en todo caso casta, pues no se le conoce episodios que sustenten la realidad de dicha inclinación. Henry James desarrolló hacia los colegas del mundo literario con los que trató filias y fobias sustentadas en ocasiones en las razones más arbitrarias y chocantes. Las anécdotas que vamos a referir las ha escogido Javier Marías en su interesantísimo libro, que también es muy ameno, Vidas Escritas. Con su vecino Joseph Conrad mantuvo James una relación casi ceremoniosa. Cada vez que se encontraban charlaban en francés, dirigiéndose el uno al otro como Mon chéri Confrère y Mon chéri Maître, respectivamente. Habiendo acudido a visitar a Flaubert en compañía de Turgeniev, este les recibió en ropa cómoda de trabajo,
que a James le pareció una simple bata, lo que para Flaubert era una muestra de confianza y cercanía, para James fue una intolerable descortesía, y ello le llevó a despreciar toda su obra con la excepción de Madame Bovary, de la cual ya hablamos aquí, de la que también se infirió que tal vez, excepcionalmente, había sido escrita en chaleco. Paradójicamente, para una persona tan susceptible con las normas de urbanidad y decoroso, cuando en una ocasión fue recibido por Montpassat, acompañado por una prostituta desnuda con el rostro velado con un antifaz, aquello le pareció el colmo de lo chic, y desde entonces desarrolló por su colega un entusiasmo sin límites. Conoció a Oscar Wilde en una ocasión en la que el escritor irlandés pasaba una temporada en América y en una entrevista se le ocurrió mencionar que echaba de menos Londres, pensando que aquello le halagaría. Wilde, incapaz de suprimir una muestra de su proverbial ingenio, le respondió: ¿De veras? ¿A usted le importan los sitios? Mi hogar es el mundo. Desde entonces, como dice Marías, James no dejó de referirse a él como esa bestia inmunda, ese fatuo idiota o ese ínfimo patán. La secuencia cronológica de la historia de la literatura norteamericana ha querido que James coincidiese con la eclosión de la corriente del naturalismo, surgido también en Estados Unidos a través de las doctrinas del pensamiento europeo enunciadas por Darwin, Marx y Freud, que barren el racionalismo iluminista y el realismo romántico que hasta entonces era vigente. A dicha corriente permanecieron 5 interesantes escritores: Frank Norris, Steve Crane, Alvin Garland, Jack London y Theodore Dreiser. Con ellos se instala una visión de vida y la existencia más pesimista. La propia sociedad industrializada y proletariada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Frank Norris fue el primero que supo captar la brutalidad de una sociedad industrial y tecnológica que da la espalda a la naturaleza y al humanismo en sus novelas Vandomer y El Bruto, MacTrigger y la trilogía de la Épica del Trigo. Stephen Crane, en Maggie, una muchacha de la calle, plantea la terrible disyuntiva de una joven a la que solo el suicidio permite escapar de la lacra de la prostitución, y con el libro La roja enseña del valor alcanzó su mayor éxito, al meterse en la piel de un joven soldado en la Guerra de Secesión. Alvin Garland ha sido encuadrado en la tendencia del verismo al narrar la existencia de un campesinado agobiado por la baja productividad de la tierra y el peso de la deuda en las calles más transitadas. Jack London, como muchos ya conocimos, probablemente el más popular de estos cinco que estamos hablando, célebre por su colmillo blanco, objeto de diversas versiones cinematográficas, supo trasladar con eficacia a la literatura sus duras experiencias de una existencia vivida en el límite, como se pone en manifiesto en su novela autobiográfica Martin Eden. Theodore Dreiser, por último, nos ilustra el derrumbamiento del sueño americano en su célebre Una tragedia americana. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, espero que se lo hayan pasado bien. Espero que también nos dejen sus comentarios al respecto de lo que hemos estado hablando aquí en el programa. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. Recuerden que la próxima semana hablaremos de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Sí tenemos La Regenta, déjenme ver cómo lo tenemos programado para la próxima semana. Y pues sí tenemos La Regenta. Es que también habíamos hablado hace
una temporada anterior, hace más de un año, sobre un libro también del Clarín, y no recordaba que había retomado también este libro de la regenta para hacer la exposición en nuestros Lunar Dice, que lo hacemos con mucho gusto, y por eso es por lo que estaba un poquito confundido, pero bueno, sin más ni más, les mando un abrazo muy caluroso, un enorme beso muy bien dado, y pues yo soy Irvingson, esto es Crónica Lunares, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias, y pues, me faltaba el pues, casi no lo digo los días lunes, ¿se dan cuenta? Y pues muchísimas gracias por estar. Esperé 32 años a que regresara Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador con tal de volverle a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego. Pero por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré de que habías quedado viuda y que hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía, siempre regresaba diciéndome: no los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron de mascota. Y unos me dicen que para acá y otros para allá. ¿Y yo? No repares en gastos, búscalos. Ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo: he repasado toda la sierra indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé de San Juan, hasta que he dado con él, allá, perdido en un agujero de los montes, viviendo en una covacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda. Y para entonces soplaban vientos raros, se decía que había gente levantada en armas, nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad. Quería traerte a algún lugar viviente. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías.